Saludos compañeros y compañeras, bienvenidos y bienvenidas a una charla más de formación política. Hoy estaremos hablando de la tercera transformación, la Revolución Mexicana. Y bueno, de este tema comenzará platicándonos el profesor Fabián Nava Hernández. Lo escuchamos. Amigos, ¿cómo están? Continuando con la palabra transformación. Hoy les platicaré un poco acerca de la tercera, que tiene su inicio en 1910. Como todos ustedes saben, la Revolución Mexicana no fue un evento que cambió al mundo, pero sí a nuestro país, mostrándonos la dirección que deberíamos de seguir en aspectos económicos, políticos y sociales. También está catalogada como una de las 3 mejores de la historia, junto a la francesa y la soviética. A principios del siglo, en 1900, un grupo de intelectuales participaron muy activamente. Tal fue el caso de los hermanos Flores Magón, que liderando el Partido Liberal Mexicano, formaron un gran movimiento y tomaron sus primeras armas en el periodismo, llevando a la población las 3 necesidades urgentes en ese momento. La primera era terminar con la pobreza y desigualdad, muy marcada en ese momento. Según datos del historiador Jean Meyer, de 1885 a 1895, el salario tuvo un incremento del 25%, pero de 1895 a 1910 decreció en un 17%, motivo por el cual muchos de nuestros compatriotas tuvieron que salir al extranjero en busca de mejores condiciones laborales, hecho que hasta la fecha sigue vigente. El segundo punto era establecer una verdadera democracia, es decir, terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, que tenía en ese momento 3 décadas en el gobierno. Por último, garantizar la educación a la población. Estas ideas comenzaron a tomar forma con la llegada de Francisco Madero a la presidencia. Como todos sabemos, fue un hecho de nuestra historia donde acontecieron grandes eventos. Con la incursión de Aquiles Cerdán de Puebla, Zapata de Morelos, Francisco Villa y Pascual Orozco de Chihuahua, exigieron el cumplimiento del Plan de San Luis, llevando a Francisco Madero a la presidencia. En ese tiempo hubo un pasaje muy importante denominado la Decena Trágica. A primeras horas del 9 de febrero de 1913, estalló un movimiento en contra del presidente Francisco I. Madero, encabezado por los conservadores generales Félix Díaz, Bernardo Reyes y Manuel Mondragón. Fueron 10 días de intensa lucha, de muchas muertes, y que al final estos últimos salieron victoriosos, obviamente con la traición de Victoriano Huerta al presidente Madero. Y el 19 de febrero de ese mismo año fueron tomados presos Francisco Madero y el vicepresidente Pino Suárez y posteriormente asesinados. Es un pasaje muy oscuro de nuestra historia, pero también muy emotivo. Y continuando con esta serie de acontecimientos, Eric García Moguel dará continuación a lo que es la Revolución Mexicana. Muchas gracias, profesor. Y bueno, al hablar de la Revolución Mexicana, tenemos que observar que es el proceso que marca de manera más concreta la identidad del mexicano. Esto pues se debe a que la mayoría de los individuos apoyaron a este movimiento porque se encontraban en las mismas circunstancias. Una vez que se separa con las leyes de reforma los bienes de la Iglesia con los del Estado, se forma una propiedad privada de la que muchos funcionarios se aprovecharon y lograron apropiarse de ellas, ¿no? Siendo a tal grado que el 1% de la población logró ser dueña o tener influencias del 85% del territorio total. Esta diferencia socioeconómica pues era abismal. Y en aquel entonces la ideología del positivismo de Augusto Comte. Esto quería decir que las ciencias eran las encargadas, o los científicos eran los encargados
de liderar al mundo. Y bueno, Porfirio Díaz estaba muy allegado a estas personas, eran llamados los científicos, quienes en su régimen eran autoritarios y oligarcas. Incluso hubo guerras en contra de los yaquis, de los mayas, y hubo una masacre con Cananea. Todas estas injusticias pues fueron aumentando y llegaron a estallar en la revolución. Como nos comentaba el profesor Fabián, Francisco I. Madero derroca a Porfirio Díaz, pero un hecho muy importante fue la ruptura que hubo entre Emiliano Zapata, quien primero apoyó a Francisco I. Madero y después negó su gobierno. Esto fue porque Francisco I. Madero le prometió a Emiliano Zapata devolver las tierras a los indígenas y también había hecho tratos con los hacendados, ¿no? Entonces llegó un punto donde pues tenía que decidir una u otra cosa, y la ruptura se debió a que pues Francisco Madero se empezó a llegar de este tipo de personas, de los científicos, de los hacendados, y bueno, fue por eso que él rompe contra Francisco y Madero. Una vez que ocurre la decena trágica y Victoriano Huerta se establece como presidente interino, Victoriano Huerta se hace el enemigo en común nuevamente de los zapatistas, y se suman otros movimientos como los villistas, etcétera. Uno de los personajes que no aceptan este régimen va a ser el gobernador de Coahuila en aquel entonces, Venustiano Carranza, quien posteriormente será quien liderará o logrará la unión de los movimientos que había en aquel entonces. Victoriano Huerta, él traía pues toda la escuela de Porfirio Díaz, una escuela que era pues derechista, de sumisión, y se dirigió a través de las armas, siendo así que tuvo choques con ambos bandos y por eso se logró la unificación contra un solo enemigo. Venustiano Carranza ve esta situación y logra unir a los diferentes movimientos, y bueno, se logra lo que es el plan de Guadalupe. Se estará negando el gobierno de Victoriano Huerta, y bueno, será en el Congreso de Aguascalientes donde Carranza se pondrá de acuerdo con los demás movimientos y pondrán a Eulalio Gutiérrez como presidente. Posteriormente, Carranza negará este Congreso y tendrá conflictos principalmente con Villa, pero en 1916 entrará a la capital y empezará a establecer el 5 de febrero de 1917 la nueva Constitución, donde agregará 4 artículos principalmente: el tercero de la educación, el 27 de la tierra, y el 123 del trabajo, y el 130 que hablará de la separación de los bienes del Estado y la Iglesia. Les mando un cordial saludo. Nos vemos en la próxima charla.